Pues estamos aquí de vuelta. ¿Cómo estáis, amantes del color púrpura, seguidores de Baltimore Ravens? Seguimos en este especial, ¿no?, que estamos haciendo del draft 2026, viendo posición por posición qué jugadores eh, serían buenos fits para Baltimore, qué jugadores serían interesantes para coger en las primeras rondas y también, ¿por qué no?, más atrás en este draft. Ya sabéis que es un arduo trabajo, difícil de adivinar, hay mucho jugador, no sabemos todavía, lo estamos haciendo esto grabando todavía antes de los training camps de rookies y de la Combine, por lo tanto pueden cambiar mucho las cosas, pero bueno, hemos empezado con suficiente tiempo eh, para que nos dé tiempo a ver todas las posiciones. Ya vamos avanzando, tenemos la posición de receptor en ataque, tenemos la línea ofensiva en ataque también. En ataque ya no vamos a hacer más posiciones, porque la posición de running back, tanto la de quarterback, bueno, la de quarterback evidentemente no es una necesidad, la de running back es que es un draft, una clase de draft muy corta, y al final nosotros tenemos a Henry, tampoco me parece que tendremos que ver los 4 o 5 jugadores que para mí son drafteables, no hay mucho más, es un draft bastante corto en muchas posiciones, running back es una de ellas, por lo tanto vamos a seguir por las trincheras, ¿no? Vimos la posición de defensive tackle, entonces vamos a ver la posición de edge rusher, defensive end, ya sabéis, jugadores de línea defensiva, pero que son más rusher, que tienen que atacar directamente al quarterback. Y al final es una posición de los últimos años, ¿no? Al final son defensive ends, lo que pasa es que son jugadores más físicos, más rápidos, también pueden ser linebackers que jueguen por fuera. Y entonces eso, es un mix entre linebackers, entre defensive ends, pero bueno, al final jugadores que pueden encajar en el fit de Ravens. Al final, la primera reflexión que se me ocurre sobre la posición es que no tengo muy claro, no tengo muy claro yo personalmente que vayamos a atacar esta posición en las dos primeras rondas, porque al final el pick de Mike Green me parece que va a marcar mucho, ¿no? Es un jugador que estamos desarrollando, el que se espera mucho. Harbaugh dijo que era un jugador de los mejores que había tenido, de los mejores rookies que había tenido, por lo tanto yo creo que se confía y se va a confiar bastante en él. Y era un jugador que necesitaba crecer, sobre todo físicamente, pero a mí me parece que va a ser el rusher 1 de este equipo el año que viene. Por lo tanto, no sé si es buena idea gastar un pick alto en otro jugador a desarrollar. También tenemos a Draymond Jones, que a mí me encantó. Yo creo que lo van a renovar, o lo van a intentar renovar, si él quiere, claro, porque me parece que es un jugador que cumplió muchísimo. Tenemos a Tavius Robinson, que es un jugador infravaloradísimo y que yo creo que va a gustar mucho a Minter y a Weaver. Y luego, bueno, tenemos ahí todavía a Isaac, algún jugador más que puede entrar en la rotación, y la posición yo creo que está decentemente cubierta, aunque nos falta mucho pass rush. Ya digo, a mí me parece que tiene que crecer Mike Green, tiene que crecer Tavius Robinson, veremos qué pasa con Van Noy, seguro que algún jugador de agencia libre veterano vamos a traer. Por lo tanto, es una posición que no está muy claro que vayamos a atacar en el primer día o en el segundo, pero bueno, aún así es una de las posiciones en este draft más profundas, no se puede decir lo mismo de otras. Así que vamos a ver qué jugadores interesantes tenemos en esta posición. Para mí, ya lo digo, spoiler, está el mejor jugador del draft. Vamos allá. Pues aquí está en el que para mí es el mejor jugador del draft, ¿no? Reuben Brain Jr., para mí no hay duda, mejor jugador del draft. Además, a mí me parece que con bastante diferencia. Habrá que ver lo que es Mendoza, habrá que ver en qué puede explotar Albert Rees o Caleb Downs, pero yo soy bastante defensor de las premium positions, sobre todo en el primer día. Y este es un edge rusher, con lo cual me parece que es de las pocas posiciones que te pueden cambiar un equipo, ¿no? La de edge rusher, por lo menos la defensa, porque al final jugadores defensive backs o otras posiciones son más complementos que otra cosa. A mí me parece que la posición de rusher, un rusher bueno, él solo, vamos, te destroza una línea ofensiva, es muy bueno. Ya lo vemos los Browns con Myles Garrett, ¿no? O con otros ejemplos, ¿no? Entonces, para mí, Reuben Bain es lo más parecido a Garrett que ha salido en los últimos años. Me parece una auténtica bestia. Es cierto que no tiene tanto nombre, no entiendo muy bien por qué. O sea, no hay tanto hype con él.
Y probablemente sea pues porque su número de sacks tampoco es una cosa loca, ¿no? Entonces la gente suele tender a mirar la producción en sacks. Él ha conseguido unos 10 este año, así que tampoco es una barbaridad, pero es que la cantidad de presiones que tiene es una cosa loca. Parece que son unas 70 o casi 70. Eh, Vamos, yo estuve sacando un cálculo y es que prácticamente el 50% de los snaps le hacía una presión. Entonces es una barbaridad, ganaba siempre a su par. Es un jugador técnicamente buenísimo, buenísimo, porque lo que más llama la atención de él es una auténtica bestia física, pero es que además es muy bueno. Es que tiene unos movimientos, juega las manos, las juega fantásticamente bien. Es súper explosivo cuando sale del stance. O sea, me parece que lo tiene todo. Lo tiene todo y este año no es de extrañar que Miami pues ha llegado al final del Nati porque entre otras cosas él y Mesidor, que es su compañero, pues destrozaban a las líneas ofensivas rivales. Así que me parece un valor altísimo. A mí me extrañaría mucho que cayera del 2. Yo creo que si son los Jets no se lo tienen que pensar, no se piensen nada más. Y vamos, me parece una auténtica locura. Yo si cae más allá de 5 y soy el Ravens subiría, si cayera por cualquier razón. Pero vamos, me parece una auténtica bestia y me parece el mejor jugador del draft. Por dar algún dato de él, pues es un 6'3", 275 libras. Y como digo, pues bueno, es un defensive end con capacidad de presión ultra constante. Es un perfil bastante híbrido porque además puede jugar por dentro, tiene cuerpo para jugar por dentro, pero también por fuera. Y vamos, este aporta desde el primer día. El primer día él destaca mucho con el power, en el power run, en el bull rush, pero además es que tiene, como he dicho, muchísimo arsenal de movimientos y bueno, va directamente a buscar al quarterback. Es cierto que contra la carrera pues no es tan bueno, no es tan placador, no es tan buen finalizador, porque si no tendría, en vez de 10 sacks tendría 20 o 25 con la cantidad de presiones que ha hecho, pero es cierto que bueno, al final por ponerle algo negativo es eso, pero vamos, para mí es el mejor jugador del draft, Rueben Bain. Y en la posición número 2 tenemos a David Bailey. Bueno, yo creo que estos dos primeros es prácticamente consenso, ¿no? Los dos mejores jugadores de la posición, Rueben Bain y David Bailey. Este es otro perfil, es un perfil más atlético, ¿no? El jugador que puede jugar más abierto, que es más rusher puro, más moderno. Y que mide, pues bueno, 6'3", 6'4", 250 libras. Es esas medidas más híbridas para jugar sobre todo por fuera, ¿no? Pero este es el jugador que busque presión por fuera, es el perfil más puro, ¿no? El que puede meter más presión jugando por fuera, el que puede llegar con más facilidad al quarterback porque es más rápido. Y al final tiene una capacidad, una mezcla entre velocidad y potencia que cuando ataca el ángulo correctamente, pues vamos, es que puede empujar al tackle hacia el pocket, puede hacer un spin move. Este es el mejor jugador probablemente en movimientos de fitness move, ¿no? del draft. Te hace un spin move, te hace una aceleración tremenda por fuera, te dobla el arco con muchísima facilidad. Y vamos, es un jugador buenísimo. Yo creo que se va a hinchar en la NFL. Vamos a ver si el tamaño no es un impedimento, que es lo único malo que puede tener, ¿no? Que luego tenga problemas cuando haga su traslado al NFL. Y bueno, en clave Raven yo creo que es un jugador más parecido a Mike Green, ¿no? Que lo cogimos ya el año pasado. Yo creo que este jugador interesa un poquito menos, aunque es muy bueno. Pero vamos, es lo que digo, al final es un jugador que tienes que desarrollar, que al final es un jugador menos físico. Yo creo que nosotros necesitamos jugadores físicos, tenemos que recuperar una defensa física, una defensa grande, una defensa potente, una defensa que golpee fuerte, y al final estos jugadores pues son más, sobre todo este David Bailey empezaría quizá como jugador de tercer down, ¿no? Y tendría una evolución en la NFL un poquito parecida a la que ha tenido Mike Green, aunque es muy buen jugador porque también ves que lee bien el backfield, que es bueno contra la carrera, que pone bien las manos para zafarse los bloqueos, así que va a ser un jugador que va a salir muy arriba, ¿no? Yo no sé si nos va a llegar tampoco al 14, yo creo que va a ser top 10, pero bueno, es una posición que, como digo, puede variar bastante y ahí está la duda, pero bueno, para mí es el segundo mejor rusher de la clase.
Y en tercera posición, pues yo he puesto a TJ Parker, jugador de Clemson. Bueno, jugador más, ¿no? De los rara avis de Clemson este año. No sabemos si van a ser todos malos o van a ser todos buenos, porque al final ha hecho una temporada penosa Clemson, sobre todo en defensa, así que ha salido muy perjudicados, ¿no? Sus jugadores. A mí era un jugador que el año pasado me encantaba, que estaba en todos los mock drafts de hace un par de años para salir top 5 este año, para salir pick top 5. Ha tenido una mala temporada, como todos los de Clemson, pero me parece un prospecto con muchísimo futuro. Físicamente me parece que tiene las medidas perfectas. Es un 6'3", 265 libras. Me parece también bastante completo, bastante versátil, porque va bien contra la carrera, es capaz de meter presiones. El año pasado consiguió 11 sacks, de ahí a que lo tuvieran tan en cuenta. Este año se ha quedado en 5. Como digo, todos los jugadores de Clemson han bajado, por lo tanto TJ Parker pues es un jugador del que van a albergar ciertas dudas, ¿no? Pero a mí me gusta más que otros. Me parece un jugador, un pick más sólido, un pick más de futuro. Tiene además 21 años, es muy joven, entonces tiene muchísimo potencial. Y yo creo que además encaja más en lo que necesitamos en Ravens, encaja más, lo veo más perfil Ravens que otros. Sobre todo el tema de la edad, ¿no? 21 años me parece que puede desarrollar muy bien, parece que lo que hemos visto puede salir algo muchísimo mejor. Y atención, porque este jugador sí que es posible que caiga al 14, que esté disponible en el 14. Vamos a ver si tiráramos por la posición de Edge, que yo ya digo que dudo, pero podría ser una de las opciones que esté disponible cuando llegue a nuestro pick. Así que TJ Parker es un jugador a tener en cuenta, jugador de Clemson en el número 3. En la posición número 4 he puesto a Cassius Howell, jugador de Texas A&M. A partir de aquí ya es un poquito más gusto personal las posiciones que vamos a poner a cada uno, el 4, el 5, el 6, va un poquito por gusto. A mí Cassius Howell ya es un jugador que ya no me atrae tanto para Ravens. Es undersize, es un jugador que entraña cierto riesgo en el traslado del college a la NFL. Es muy buen jugador, es un muy buen jugador de college, ha hecho un gran año. Tiene una capacidad tremenda para ir al rush, pero es un 6'2", 248 libras, un jugador ligero, jugador liviano, números fantásticos porque ha conseguido 11,5 sacks, por lo tanto sí que te da esa capacidad de presión al quarterback, pero bueno, hemos visto jugadores hacerlo muy bien en college y luego costarle muchísimo en un perfil más Nick Bonito, que tiene que salir y ser buenísimo para poder triunfar en la NFL. Pero bueno, es ese tipo de jugador, ¿no? Muy rápido, muy fuerte, muy atlético. Además, a mí lo que más me gusta de Howell es que es muy listo, porque sabe también leer muy bien el pocket, lo que está pasando, lo que va a pasar en el pocket. Así que muchas veces también ves cómo lee el pase, cómo cae a la flat, cómo se anticipa la jugada. Así que a mí realmente como jugador me gusta mucho. Pero, como digo, es un jugador ligero, un jugador liviano. Y ahora mismo yo creo que sobre todo el primer año va a ser un jugador de tercer down en la NFL. Y bueno, al final veremos a ver, porque es un jugador explosivo, es un jugador que tiene movimientos muy naturales. Entonces estos jugadores a veces simplemente por talento consiguen hacerlo bien en la NFL. Pero yo lo veo un jugador más de finales de primera ronda, incluso de segunda ronda. Vamos a ver por dónde cae Cassius Howell. Pero para mí está en la posición número 4 de esta posición. Y en la 5, pues bueno, tenemos a Kim Messidor, jugador de Miami, compañero de Reuben Bain. Este jugador, bueno, yo tuve ya una intercambio de valoraciones, ¿no? En el vídeo que hicimos del mock draft, sobre todo con Asier. Yo este jugador no lo toco ni con un palo en primera ronda. 25 años, repito bien, 25 años. Un jugador cuando empieza la temporada va a estar casi camino de los 26. Por lo tanto, a mí no me parece un pick de primera ronda, ni de lejos. No me parece que tengas que cogerlo en primera ronda, ya no por eso, sino porque, a ver, es un jugador que más suelo tiene, eso seguro, de la clase probablemente sea el mejor después de Reuben Bain, de todos los que hemos visto, pero claro, es un jugador que vamos, es muy raro, muy difícil hacer la comparación con jugadores de 21 años, que es lo que estamos viendo. Tiene 21, 22 años, este tiene ya 25 para 26 el año que viene, por lo tanto, me parece que no tiene fit de primera ronda. Va a haber alguien que lo coja porque es muy bueno, ya digo, es el jugador con más suelo, 12 sacks este año. También se ha beneficiado de que tiene al lado a Reuben Bain, por lo tanto ya es un jugador con muchísimos peros, pese a que es muy bueno, repito, es un jugador buenísimo, es un jugador también ultra físico, ultra fuerte,
que domina el Bull Rush como nadie. Vamos, la pareja ha sido tremenda este año, así que es un jugador que había que poner arriba pues simplemente por el suelo, ¿no? Me parece muchísimo mejor jugador, incluso alguno de los que ha salido, como digo, y muchísimo mejor de los que van a venir ahora, que la mayoría son apuestas, la mayoría son prospectos, y este es una cosa segurísima. En la NFL va a poder jugar, va a tener una buena carrera, pero también hay que tener en cuenta ya no solo el tema de la edad en cuanto a la comparación, sino en temas contractuales, ¿no? Estos jugadores, si salen en primera ronda, tienen opción de quinto año, pues la opción de quinto año la va a tener con 30 a 31 años. Entonces me parece que puede caer por esa condición, pero yo creo que principio de segunda ronda lo van a elegir. Y bueno, es un jugadorazo. Yo en primera ronda para Ravens no lo veo. En segunda yo probablemente tampoco lo cogería. Si cayera tercera ya sin pensármelo. El pick de Ravens de tercera, el 14, sería muy buena opción. Incluso podría subir un poquito. Pero ya te digo, lo va a coger alguien antes porque es buenísimo y hay mucha necesidad. Así que está este jugador en la posición número 5. En la posición extraña, en la posición número 6, una posición que no sabemos por qué hacemos, pero vamos a seguir así porque ya lo hemos hecho en otros vídeos. Yo he metido a Zion Young, jugador de Missouri, quizá un poquito la sorpresa, ¿no? Este jugador no está tan arriba en otros mocks. Suelen poner sobre todo a Kendrick Folk, pero a mí es un jugador que no me gusta nada, así que yo voy a apostar por Zion Young, sobre todo, por lo menos lo veo más apuesta de futuro. Lo veo un jugador físicamente que me gusta mucho, 22 años, 6'5", 262 libras, es una bestia, perfil sobre todo físico. Ya digo, me ha gustado mucho su temporada en Missouri, 6,5 sacks, me parece que tiene esa capacidad de ir al pass rush sin ser una locura, pero además 42 tackles, me parece que tiene una presencia bastante importante en la defensa, y a mí es que me gusta más que Folk, así que yo lo pongo en la posición número 6. Es un jugador con un primer paso muy explosivo, perdón. Cuando gana ángulo puede doblar hacia el quarterback y genera presión, sobre todo en jugadas en las que se mete por dentro. Es muy peligroso porque es muy potente, le cuesta más por fuera, pero es un poco inconsistente en la técnica de manos. Eso es lo que tiene que entrenar, pero sobre todo como prospecto físico yo lo veo un jugador con muchísimas posibilidades, y sobre todo es un jugador de día 2, ¿no? Va a salir segunda ronda, tercera. Vamos a ver cómo lo tienen valorado, dependiendo sobre todo de cómo lo valoren físicamente, que es su mayor virtud. Así que yo me la juego, apuesto por Zion Young en la posición número 6. Vamos a ver si en tercera o cuarta ronda está disponible y cae para Ravens. Yo es un jugador que cogería sin pensármelo, Zion Young. Pues vamos allá con los underdogs, vuestra sección favorita, la mía también, porque simplemente es dar nombres, no hay ningún tipo de análisis. Pero bueno, así vamos conociendo a más jugadores, más nombres para que os puedan sonar. Si veis alguno que os llama la atención, pues lo podéis ir a ver un poquito de tape y a ver qué os parece. Es una posición, ya digo, una clase en la que es bastante profunda, en una horquilla bastante pequeña hay mucho jugador, sobre todo a partir de la posición 50 hasta la 100. Hay muchísimos jugadores que pueden salir ahí, y ya os digo, yo voy a dar una lista de nombres de que más me gustan a menos. Sobre todo voy a dar mis dos underdogs bastante pronto para que los conozcáis, aunque no vayan a salir tan pronto probablemente, pero son los que me gustan a mí, así que vamos allá. En primer lugar, Gabe Jacas, jugador de Illinois. Ojo a este jugador, que es un jugador que ha conseguido 11 sacks, era antes linebacker, ha transicionado al rusher y se ha explotado en Illinois, así que es un jugador, como digo, que puede explotar todavía más porque solo hasta una temporada prácticamente o dos de rusher, y puede explotar muy muy fuerte en la NFL. En segundo lugar, otro jugador underdog para mí, Danny Sutton, jugador de Penn State. Ojo a este jugador, que era hace 2 años junto a TJ Parker probablemente el favorito para salir más arriba. Este año ha tenido un año horrible en Penn State, así que, bueno, no él, Penn State en general. Él ha conseguido bastante dignos 42 tackles y 8,5 sacks, pero atención, que es un jugador físico bastante importante, es un 6'5", 170 libras. Jugador de Penn State, jugadores que siempre son muy atléticos, les gusta mucho a De Costa, así que ojo con este jugador, que puede ser un robo de draft. Malachi Lawrence, o atención a este jugador que empieza a sonar muy fuerte, jugador de UCF. Yo no lo conocía, pero ya he escuchado a varios analistas y opinar muy bien de él. Dicen que
que se está saliendo en la Senior Bowl y que físicamente es una bestia y con muchísimas posibilidades. Atención a este jugador porque puede explotar, ha conseguido 7 sacks, pick muy interesante. Y aquí vamos con el jugador que se me cae, que es la caída tremenda de mi draft, Keldrick Ford, jugador de Auburn. Está para salir top 20 en prácticamente todos los mocks. A mí no me gusta nada. Es un troncazo, súper lento, pero es una bestia física, 6'6", 270 libras. A mí, mira que me gusta elegir jugadores físicos, pero en la posición precisamente de edge rusher necesitan que ser atléticos y este jugador desde luego no lo es. Es un gran parador de carrera, eso sí, es un placador tremendo, pero a mí me parece que en Ravens se nos quedaría un poquito otro güey, ¿no? Como mucho. Así que a mí se me cae bastante. Pero bueno, ir a echarle un vistazo. El jugador de Auburn sale muy arriba en todos los mocks, incluso top 20. Así que ir a verlo, a ver vosotros qué os parece. Pero a mí me deja bastante frío. Derrick Moore, jugador de Michigan, otro jugador que me gusta mucho a partir de tercera ronda. Atención porque ha conseguido 10 sacks en Michigan. Son números bastante altos, sabiendo que ya se enfrenta a ataques bastante buenos. Es un jugador muy listo, un jugador que además para muy bien la carrera y quizá un poco justo de tamaño, 6'3", 256 libras, pero es bastante fuerte, es bastante rápido, así que jugador también interesante. El tío Overton, otro jugador que está bastante arriba y a mí se me queda muy corto. Fíjate que es de Alabama, que siempre salen jugadores muy interesantes en defensa, pero a mí también lo he visto, como pasa un poco como a Folk, lo veo un poco troncazo y solo ha conseguido 4 sacks. Sí que es cierto que para la carrera también es un jugador interesante, pero como digo, se me queda bastante corto. Joseph, Edge de Tennessee, 6'3", 240 libras, jugador también interesante, 33 tackles, 4 sacks, también sale bastante arriba, a mí un poco sin más. Romelo Hyde, Edge de Texas Tech, compañero de Bailey, vamos, este es el enano, 6'3", 240 libras, me parece un gran jugador de college, 10 sacks ha conseguido, ya lo digo, la defensa de Texas Tech ha sido fantástica. Pero me parece que este se va a quedar en nada en la NFL, le falta físico y tamaño por todos los lados y habrá que ver cómo hace la transición, pero a mí se me queda bastante corto. Y Tyreek Sapp, jugador de Florida. Este lo meto porque me parece que era también un pick bastante interesante hace un par de años. Este año se ha quedado bastante corto, 34 tackles, un sack. Ha bajado mucho la producción, pero a mí es un jugador que me gusta bastante, así que lo dejo aquí. Todavía hay más nombres muy interesantes. Está Caden Curry, está Michael Camara, está Llewellyn, Kieron Crawford. Hay mucho edge, pues ya sabemos, posición complicada, clase profunda. Pero bueno, estos serían un poco los nombres por si los queréis buscar. Y nos vemos en el siguiente vídeo.